Haya Montaraces, buenas noches. Aquí en nuestra hoguera virtual hoy abrimos las puertas de la biblioteca de Rivendell. El poder del mito. ¿Con quién? Pues con el de siempre. Hijos, últimamente pues no paramos. Es libro de Gonzalo. Entre los que saca y los que se nos quedan atrasados, vamos, aquí no paramos. El poder del mito para mí, personalmente, es el libro de Gonzalo que más me ha gustado. ¿Vale? Creo que es el libro, al entrar tanto en eso que él, en las charlas y en algunos de los vídeos, él siempre mete por medio pues, el tema de la cultura popular, ¿no? Que se conoce a decir la cultura pop, ¿no? Que a mí no me gusta decirlo así, pero incluso en unas charlas que tuvimos hace años en el Club Empel, pues acabamos metiendo a Batman por medio. Pero en este libro concretamente tira mucho de cultura popular y creo que es interesante, ¿no? Y, por ejemplo, el apartado del Halloween, cómo a lo mejor utilizar esa vena del Halloween positivamente hacia nosotros, la parte final de Tolkien, interesantísimo ahora que tenemos encima el truñaco de los años de poder. Creo que es un buen libro. O sea, decimos, para mí, de los libros que ha escrito Gonzalo, es el libro más potente, más fácil de llegar, más fácil de digerir también. Hace poco comentamos su tesis doctoral, es para interesados, si no te interesa eso, olvídate. El hispanofilia creo que también es muy potente, pero tenemos el poder del mito en el cual puede interesar a todo el mundo, porque puede haber un apartado en concreto que no te diga nada, pero al final está escrito de una manera para que llegue a todo el mundo, el cual todo el mundo puede encontrar algo que le haga el clac y le conecte con eso. Y eso es la grandeza un poquito también de este libro y de los mitos. Al final es que es la grandeza de los mitos, que es la grandeza de lo que viene a explicar este libro. Sin más, pues damos paso aquí a Gonzalo y al resto pues, de Montaraces, que lo hemos leído y vamos a comentarlo tranquilamente. También decir que el tema de este libro es que se iba a hacer una presentación física, incluso casi pues, bueno, a los principios del Club Dunedain, que nace, si no recuerdo mal, en plena pandemia. Y entonces, a partir de ahí, jamás se pudo hacer, se tuvo que suspender varias veces, salió otro libro y ya presentamos el otro y dejamos este ahí tirado que pues ahora hemos tenido a buena opción el hecho de recuperarlo y poder charlar un poco aquí con su autor y no hacer una presentación por sí, tanto como hemos hecho alguna física como online, sino hacer una biblioteca de Rivendell en la cual los Montaraces y su autor, y a veces no el autor, porque hemos tenido aquí de todo, comentan lo leído. Muy buenas noches, Gonzalo. Oye, pues muchas gracias por tus palabras, me alegro que te gustara el libro y yo sabéis que estoy encantado siempre de reunirme con los Montaraces en este universo digital para hacer la contrarrevolución, maldita sea. Entonces, el poder del mito. Mirad, en la portada del libro, aparece una valquiria decimonónica, el romanticismo, ¿verdad? Una valquiria que estaba referida, fijaos, a las óperas de Wagner. Y también aparece la famosa pátera del Perotito, el vaso ritual ibérico con la escena de licantropía. Bien, no por casualidad aparece la valquiria, no por casualidad aparece esa licantropía guerrera de la Edad del Hierro. El poder del mito. Fijaos que en la portada viene una cita de Joseph Campbell. Joseph Campbell yo creo que es el gran autor contemporáneo que más ha estudiado el tema del camino del héroe, el significado simbólico del camino del héroe para aplicártelo a tu propia vida. Y dice la cita, los mitos son metáforas de la potencialidad espiritual del ser humano. Y los mismos poderes que animan nuestra vida, animan la vida del mundo. Ahí es nada. Los mitos son las metáforas de la potencialidad espiritual del ser humano. Bien, ese es el poder del mito. El poder del mito, de hecho, es el título del último libro publicado para Joseph Campbell de manera póstuma. Entonces, yo en el libro lo que hago es un repaso genérico a determinadas cuestiones del ámbito de la tradición y todas las posibilidades de sabiduría y virtud que se destilan de ella. Diferenciando en primer lugar una introducción en la que doy el marco filosófico en el que nos movemos, que no es otro que el de la doctrina tradicional. Entonces es una introducción que se llama tradición, paganismo, cristianismo y modernidad. La tradición, no en el sentido de las meras costumbres, sino en el sentido de la cosmovisión espiritual premoderna. Los dos ciclos tradicionales que hemos tenido en Europa, el pagano y el cristiano,
con las luces y sombras de cada uno de esos ciclos, y la modernidad, como el ciclo actual, la cual solo surge de desarrollar las oscuridades, sombras o disfuncionales o disfuncionalidades que el ciclo tradicional pudo generar. Por la espita que abre el carácter a veces disfuncional, las sombras o limitaciones que pudo tener la cosmovisión tradicional, se nos cuela la modernidad, que ya es retratada en la introducción como un desorden, porque pretende que el ser humano puede vivir de espaldas a la dimensión espiritual, a la idea de la trascendencia. La modernidad pretende que el ser humano debe emanciparse de lo espiritual y la trascendencia para obtener la libertad. Y el resultado es precisamente el contrario. Ya sabemos que Cristo dice: la verdad os hará libres. Y el mundo moderno pretende decir: el ejercicio de la mera libertad te hará verdadero. Es lo que sería la subversión luciferina. Bien, pues en la introducción doy ese marco del mundo tradicional, del mundo moderno, y del mundo moderno como una enfermedad casi mental, porque lo subrayo en el libro. El rasgo característico del tipo humano de la modernidad es la alienación psíquica, la neurosis, la depresión, la ansiedad, el insomnio, la infelicidad profunda que subyace a la sociedad moderna. Bien, pues frente a esa situación, busquemos en el poder del mito, que es siempre una veta de conexión al autoconocimiento y a la espiritualidad. Recordemos la cita de Campbell: los mitos son metáforas de la potencialidad espiritual del ser humano. Bien, pues busquemos en el poder del mito alternativas y palancas de fuerza frente a esa decadencia, esa alienación, ese nihilismo moderno. A partir de aquí, el libro se divide en varios apartados. El primero hace referencia en realidad a lo que iba a ser, literalmente, lo digo así, el anexo de mi tesis doctoral. Mi tesis doctoral iba a incluir un anexo sobre el tema del neopaganismo, el neoceltismo, los nuevos celtas, los nuevos paganos. Yo iba a incluir un anexo. Bien, pues di una vuelta a ese anexo y lo incluí en este libro, al hacer referencia a cómo hay un anhelo espiritual en Occidente que muchas veces cursa con la idea de no tanto buscar la respuesta en el ciclo tradicional católico-cristiano, sino buscar las respuestas en el mundo pagano, céltico, germano. Normalmente es más el mundo céltico-germánico que el mundo grecolatino. En gran medida porque el mundo grecolatino es civilizador, tiene una civilización urbana y material muy potente, y en sí mismo parece anuncio, prefiguración, de algunas de las problemáticas que puede haber generado la modernidad. Entonces, en el ámbito celto-germánico parecería que habría una mayor pureza en el culto a la naturaleza, en el culto al héroe, etc. Los que me conocen saben que yo he estudiado mucho ese mundo celta, ese mundo pagano. Entonces, yo en el primer apartado trato de ver qué es lo que realmente puede haber de positivo en la lucha contra el mundo moderno, en ese neoceltismo, en ese nuevo odinismo, en ese nuevo neopaganismo. Y aquí hago un ejercicio de discernimiento. Y digo: ojo, hay que saber separar el grano de la paja. Porque una cosa serían las ruinas del pasado, que nos pueden inspirar en esos ciclos legendarios del mundo celta o del mundo germánico. Y otra cosa es, a veces, por decirlo así, el pastiche, la pantomima que se puede llegar a hacer con los neodruidas, los neoceltas y los neoodinistas, subrayándose que cuando ese ciclo terminó y esa religión terminó, lo que quedan son restos que pueden ser inspiradores, pero pretender que se pueda hacer de nuevas una religión celta, una religión germánico-odinista para el siglo XXI, lo veo más complicado. Ahora, lo que sí señalo es que si eres capaz de separar el grano de la paja en ese aproximarte al ciclo pagano europeo, quizás sí encuentres inspiración espiritual para confrontar esta modernidad. En este sentido, hablo del fenómeno del celtismo, del estudio del folclore, de la etnoarqueología, del anhelo de esencias perdidas, de cuál es la interpretación que tenemos que dar al anhelo de esas esencias perdidas. Entonces, fijaos, porque el apartado completo termina diciendo lo siguiente: el mundo celta hace parte de la tradición europea y sus raíces y recuperación en un ámbito de rigor y seriedad puede ser valioso, en el sentido de búsqueda de sentido y esencia perdido, pero solo sería una faceta más de la batalla espiritual de nuestra época. A fin de cuentas, tenemos que hacernos cargo de que ser revolucionarios apela a la palabra revolución, que literalmente significa volver
a los orígenes. Y si bien las antiguas tradiciones de nuestra civilización nos llegan mayormente en ruinas, que no pueden ser resucitadas, y hay que decirlo, no pueden ser resucitadas, sin embargo, quizás en ellas todavía pueda haber inspiración para conocer lo que tenían de perenne, lo que tenían de universal y eterno. Es tiempo así de saber conectar con dicha vertical y centro inmutable que las ruinas atesoran. Y desde ahí entonces sí tratar de darle la vuelta a la tortilla. Convertir este reino del nihilismo que nos rodea y que parece invencible en la ocasión propicia, sin embargo, en la oportunidad, sin embargo, para acercarnos de nuevo a aquello que ningún nihilismo puede sofocar, pues es en realidad sello indeleble del reino del espíritu. Es decir, frente a la idea de recrear, reinventar a los celtas en el siglo XXI, a los germanos en el siglo XXI, en ese anhelo de esencias perdidas que cree que puede ser ahora mismo adorador de Odín en el siglo XXI, yo en lugar de hacer eso digo, ojo, estudia ese pasado. No vaya a ser que estudiando ese pasado encuentres algo más valioso que inventarte una religión nueva. Lo que encuentres sea inspiración de la vertical y el centro. Ese ciclo pagano también tuvo influjo del espíritu y puedes encontrar aquello que es indeleble, el sello indeleble que el reino del espíritu pudo poner en el ciclo pagano. Y a partir de ahí encontrar inspiración contra el mundo moderno. Entonces, el primer apartado quizás es el un poco más denso del libro, pero permite un poco también encuadrar el tema, porque cuando se habla del mito y la leyenda, es fácil que se produzca una especie de fascinación a veces desordenada respecto de la Europa pagana. Bien, pues yo digo que la Europa pagana, bienvenida sea, y yo la pongo en valor, los que me conocen lo saben, pero yo no pretendo recrear a los druidas. Lo siento mucho, pero no creo que vaya a ser posible generar druidas en la Europa del siglo XXI. Sin embargo, es verdad que el estudio del pasado, mediante el arquetipo que encarnó el druida, te puede inspirar a ti en ser un hombre de la tradición, un guardián de la tradición, un buscador de la sabiduría espiritual. Eso en el primer apartado. El segundo apartado ya da un salto y lo que busca es el poder del mito, no ya en el ciclo pagano, el poder del mito en la literatura medieval española. Porque creo que no somos conscientes en España del tesoro espiritual que es la literatura medieval española. Es decir, en el Cantar de Miociz, el poema de Fernán González, el Cantar de las Mocedades de Don Rodrigo, en el Romancero Viejo. El Romancero Viejo, siempre lo digo, es literatura popular del pueblo llano. Eran canciones que se tocaban, las tocaban los juglares, el mester de juglaría, la sabiduría de los juglares. Eran las canciones que cantaban los juglares en las fiestas de los pueblos y las ciudades. En la Barcelona medieval, el juglar te cantaba un romance. Y en ese romancero está la personalidad, la cosmovisión, la manera de entender la vida y la muerte del mundo medieval español. Y es un verdadero tesoro. Un verdadero tesoro que yo aquí, en el Cantar de Miociz, en el poema de Fernán González, en las Mocedades de Don Rodrigo, reivindico. En el Cantar de Miociz, donde se retrata en realidad el camino del héroe, los arquetipos fundamentales del camino del héroe aparecen recogidos en la saga fundamental del medievo español, en el Cantar de Miociz. En el poema de Fernán González, toda esa idea maravillosa del guerrero predestinado a la gran gesta, de la gesta en la que interviene Santiago Matamoros en la batalla final, donde parece que todo está perdido, en la referencia que incluye el poema de Fernán González a la hueste antigua, que es un eco pagano a la antigua cabalgata de Odín, ¿verdad?, del Ragnarok. Es decir, el poema de Fernán González, hay una riqueza antropológica y espiritual que los españoles, si no fueran gilipollas y si esta sociedad no estuviera putrefacta, no tendríamos el frontispicio de nuestra formación académica en los colegios y las universidades. Todo el mundo debería conocer mínimamente la literatura medieval y el poema de Fernán González. En el Cantar de las Mocedades de Don Rodrigo, donde yo pongo el acento en ese episodio, entre comillas, de licantropía guerrera. Lo comentamos en mi tesis doctoral. Yo estudié lo que serían los rituales de magia guerrera de la Edad del Hierro y resulta que en las Mocedades de Don Rodrigo, en el famoso episodio de los calores del Cid, en el episodio de los calores del Cid, la idea de una especie de furor berserk, la idea del furor guerrero, que le es otorgado en sueños al propio Cid campeador,
porque se le aparece San Lorenzo, ¿verdad? San Lázaro, San Lázaro. Le dice, te concedo el don del calor. Cuando entres en combate entrará un calor en tu espalda que pasará a tu pecho, de tu pecho a tus brazos, de tus brazos a tus manos, y enfrentarás a quien tengas delante y lo arrasarás. Bien, pues el calor del Cid parece el furor berser del paganismo. Entonces, claro, es que es increíble que pasen desapercibidos estos detalles tan valiosos desde el punto de vista no arqueológico en literatura medieval española como el Cantar de las Mocedades de Don Rodrigo. Y luego en el Romancero Viejo yo traigo a colación distintos romances con todas sus indicaciones de sabiduría y virtud, de cosmovisión medieval, una cosmovisión medieval que articula la personalidad muchísimo mejor que cualquier ideología moderna, liberalismo, socialismos o nacionalismos diversos. Es mucho más fácil ser una persona sólida y fuerte desde la cosmovisión que se traslada en el Romancero Viejo castellano que en ninguna ideología moderna. Lo siento por Adam Smith y Carlos Marx, pero prefiero el romance del Conde Arnaldos. Y de hecho, bueno, pues cierro el apartado con el romance del Conde Arnaldos, que para mí quizás es una de las piezas de literatura española más impresionantes. Es como una especie de atmósfera mágica del pensamiento mágico pagano ancestral respecto de la naturaleza, el reino de lo invisible. Entonces, dejarme que lo lea porque bien merece la pena que quede grabado aquí. Dice, ¿quién hubiese tal ventura sobre las aguas del mar como hubo el conde Arnaldos la mañana de San Juan? Andando a buscar la caza para su falcón cebar, vio venir una galera que a tierra quiere llegar. Las velas trae de seda la jarcia de oro tozal, marinero que la guía, diciendo viene un cantar, que la mar ponía en calma, los vientos hacía amainar, los peces que andan al hondo, arriba los hace andar, las aves que van volando, al mastil vienen posar. Allí habló el conde Arnaldos, bien oiréis lo que dirá. Por tu vida el marinero, dime ahora ese cantar. Respondióle el marinero, tal respuesta le fue a dar, yo no digo mi canción, sino a quien conmigo va. Fijaos, la mañana de San Juan sale el conde Arnaldos a cazar con su halcón y ve llegar del mar una nave. Y en la nave un marinero que con su canto para las aguas, para los peces, para las aves. Y el conde Arnaldos queda impresionado y le dice, por favor, ¿qué canción es esa? ¿Qué es eso que cantas que me tiene embelesado? Y entonces, como si fuera el secreto del Side, el Side es el reino secreto del mundo celta, le dice, yo no digo mi canción, sino a quien conmigo va. Fijaos qué maravilla, qué preciosidad de literatura medieval española. Bien, una vez hecho entonces esos dos apartados, uno primero que encuadra el tema del neopaganismo y del papel del neopaganismo en el poder del mito, un segundo ámbito que es el poder del mito en la literatura medieval española. Y un tercer apartado que es las enseñanzas espirituales del mito y la leyenda en distintas tradiciones. En el mito de Ariadna abandonada por Teseo, en las historias de los druidas, en el arquetipo del druida, en las historias que nos cuenta Roma sobre los últimos hombres libres en los confines de Europa, los pictos escoceses contra los romanos, el origen del Halloween, esa fiesta que tanto se celebra a día de hoy de una manera espuria y ridícula, el origen del Halloween y cuál es su sentido en España, sobre los cuentos de hadas, que yo reivindico los cuentos de hadas con su potencial antimoderno. Cualquier persona que conecte con los cuentos de hadas, que sepa ya que le está resonando dentro algo que no se parece en nada a la modernidad. De hecho, el cuento de hadas por excelencia de nuestro tiempo no es otro que El Señor de los Anillos, que tanto nos gusta comentar en este canal. Y hablo de la licantropía guerrera. Un capítulo se llama directamente Convertirse en hombre lobo. Convertirse en hombre lobo. Donde hago referencia a esa famosa pátera del perotito, ¿no? El vaso de ritual, la pátera es un vaso ritual, el perotito es un paraje en Sierra Morena, con esa escena de licantropía guerrera. Y luego un capítulo sobre la hueste de Odín, donde hablo del significado de Odín, igual que hablo de la Orden del Temple. Hay un capítulo sobre la Orden del Temple y la milicia del Grial. Fijaos, los templarios y el Grial, la licantropía, Odín, los cuentos de hadas, el Halloween, los druidas, Ariadna abandonada por Teseo, tras ayudar a Teseo a derrotar al Minotauro en la isla de Creta. Son distintos elementos de todo lo que sería el universo del mito y la leyenda y la tradición, con toda la enseñanza espiritual que nos pueden trasladar. Aquí yo siempre leo este fragmento, me gusta, que aparece en el capítulo de Ariadna abandonada, que dice: los mitos y leyendas no son cuentos para niños, no son meras fantasías caprichosas con las que distraer nuestro tiempo o entretener a los más pequeños. Los mitos y leyendas son el lenguaje del símbolo y el arquetipo,
la enseñanza de la alegoría en pos de las verdades de la vida. Verdades que por su propia condición espiritual no pueden conocerse ni en laboratorios ni en fórmulas matemáticas, siendo entonces que el mundo de la tradición supo acercarse a ellas a través de mitos y leyendas que aún hoy pueden enseñarnos cosas sobre nosotros mismos y sobre nuestra propia existencia. Recordad en la historia de Ariadna abandonada cómo Teseo la abandona, mientras ella se reposa a dormir en la isla de Naxos, y cuando despierta ya Teseo ha partido y la ha abandonado. Aunque Ariadna ha abandonado a su familia, aunque Ariadna ha traicionado a su patria por el amor que siente por Teseo y le ha ayudado a derrotar al Minotauro, y Teseo a cambio le ha ofrecido llevarla a Grecia y casarse con ella y que sea su esposa, Teseo la engaña y la abandona. Y se siente completamente desolada y sin embargo se sobrepone. Ariadna se sobrepone. Frente a esa desgracia llora, pero se mantiene firme. Y en esa firmeza que muestra frente a la desgracia, Dionisio, el dios de los frutos rojos, de la vid, el dios del vino, de la alegría de vivir, se enamora de ella. Y enamorándose de ella la sube a los cielos y la hace parte del cielo estrellado. Entonces, yo digo aquí, en la mirada de Ariadna en Naxos, al atardecer del día de su abandono, serena y fuerte, aun a pesar de la herida, se nos podrán estar dando quizás las claves esenciales de la antigua tradición griega. Esto es, luz y afirmación. Luz que no depende de ningún sol o llama ajena a nosotros mismos, pues está perenne en el centro de nuestra alma, como un fuego secreto que debemos saber despertar y hacer nuestro. Una luz de lo alto, que anidada en nuestro corazón, una vez se enciende, nos otorga dignidad y libertad de reyes. La luz que tiene Ariadna a pesar de la oscuridad que está viviendo en el abandono, en el desamor. Y luego afirmación de nosotros mismos y de la propia vida, aun a pesar del dolor y la angustia, aun a pesar de la propia estupidez y ofuscación, más allá de los sinsabores y sufrimientos de la existencia. Afirmación capaz de hacer válida nuestra aventura independientemente de todo lo demás, si a través de ella somos capaces de, aun con lágrimas en los ojos, ponernos en pie. Y si es así, el Dios mismo de la vida embriagadora y el gozo, Dionisio, vendrá enamorado hasta nosotros, para ponernos la corona del norte, esa que engalana los cielos boreales y que, llegado el esplendor de la primavera, sube hasta lo más alto de su cénit. Es decir, en la enseñanza de Ariadna abandonada, el principio espiritual de luz y afirmación. La luz de lo alto que llevas dentro y que no se aparta, y la afirmación de tu propia vida como experiencia que necesitas para despertar, para crecer, para ser quien estás llamado a ser, más allá de cualquier miseria, sufrimiento o desaire que te pueda haber dado la vida. Y luego en el capítulo de la licantropía, de convertirse en hombre lobo, dejarme que lea también un fragmento, porque en esa licantropía pudiera haber alguna enseñanza para los hombres y mujeres, para la juventud rebelde de nuestro tiempo. Valga entonces aquí la idea de que si queremos tener en nuestros ojos la mirada del lobo, quizá debamos también tener presente ese principio de la tradición sapiencial que, referido a la vía de la mano izquierda, nos señala que cuando llegue el Kali Yuga será necesario precisamente una suerte de guerrero oscuro, guerrero para los tiempos últimos, que, empoderado de su bestia interior, hace la magia del furor, hace de la magia del furor palanca de fuerza para doblar el brazo al reino del nihilismo. Todo ello, además, en el contexto de la cultura de la fratria guerrera, de la cofradía guerrera. Esto es, de hombres y mujeres unidos en el ámbito del honor, la hermandad, la lealtad, la caballerosidad, el respeto y la admiración mutua. Una comunidad de hombres y mujeres fuertes que aspiran a la libertad del que se ha conquistado a sí mismo, del que ha conquistado su propia alma, no siendo ya esclavo ni de su propio temor ni de su propia ofuscación. Una suerte de nuevos bárbaros frente a la decadencia moderna que no son sino anuncio y esperanza de un nuevo amanecer. Fijaos, en la licantropía guerrera de la Edad del Hierro, una llamada a una juventud rebelde capaz de convertirse en los licántropos del siglo XXI frente a esa sociedad que te debilita, te ofusca, que te pulveriza las entendederas
que es la que tenemos a día de hoy en el mundo moderno. Y luego ya sería un tercer último apartado, que sería el cuarto, exacto, es el cuarto apartado, donde hablo de la actualización del mito. Actualizar el poder del mito a través de una obra como la de Tolkien y El Señor de los Anillos. Con esos 3 capítulos que siempre menciono, hay que ser como Gandalf, hay que salvar a los hobbits, hay que luchar por el retorno del rey. Gandalf, que no da marcha atrás en su misión, que nunca olvida a lo que ha ido a la Tierra Media, que tiene claro la luz y la sombra, el bien y el mal, que no duda jamás de lo que debe hacer, de hacia dónde debe marchar, que cuál es el argumento de su vida, y que en sí mismo es guardián de esa tradición sapiencial que traslada a Aragorn, que permite convertir a Aragorn en el rey que vendrá. Al mismo tiempo salva a los hobbits, lo hemos hablado mucho en este canal. El hobbit encarna la humildad, la sencillez, la cordura, el calor humano de la comunidad, de la amistad, del aprecio mutuo más allá de imperfecciones y miserias que todo el mundo tiene. Los hobbits son los seres más poderosos de la Tierra Media, porque son capaces de portar el anillo hasta la grieta del destino. Y aunque al final Frodo tiene ese momento de debilidad, la providencia interviene porque Frodo, desde su humildad, no quiso matar a Gollum, y entonces Gollum propicia la destrucción del anillo. Hay que salvar a los hobbits. Sin los hobbits será imposible darle la vuelta a la tortilla a la decadencia de nuestro tiempo. Hay que salvar a los hobbits, que no son sino esa humildad, sencillez, cordura, contento y alegría natural que surge de compartir con los demás, con las personas que quieres, esas cosas sencillas, más allá, como he dicho antes, de las debilidades e imperfecciones que todo el mundo tiene. Entonces, la sabiduría de Gandalf, la humildad y sencillez de los hobbits. Y luego hay que luchar por el retorno del rey. Claro, hay que restaurar la Edad de Oro. Hay que restaurar el orden frente al caos. Hay que volver a un orden donde podamos volver a decir que lo que está arriba y lo que está abajo está abajo. Y no puede haber subversión. No puede haber engaño luciferino. No se puede decir que la mentira es verdad ni la verdad es mentira. No se puede decir que la luz es oscuridad y que la oscuridad es luz. No pueden seguir vendiéndonos la confusión como libertad. No pueden seguir vendiendo el desorden como convivencia. No pueden seguir ofreciéndonos la miseria espiritual como emancipación. Bien, para eso la restauración del orden, el retorno del rey. Y finalmente una conclusión con la que de algún modo, bueno, pues repaso los temas tratados, los voy decantando en sus elementos fundamentales y claro, la conclusión se llama el retorno del espíritu. El retorno del espíritu, que es el argumento de la vida a día de hoy. Que quede claro que el retorno del espíritu es a lo que nos dedicamos a día de hoy. Es decir, la tradición eterna, digo en el capítulo final, la tradición eterna ni se gasta ni se agota. Y no es refugio o guarida, sino que es polvorín, armería, centro de alta formación y entrenamiento. Los modernos han querido proclamar de manera luciferina que tomarían el cielo por asalto. No sabían que en el cielo se guardan las armas para tomar por asalto la tierra. Bien, pues valga esa frase como conclusión a mis argumentos en este libro del poder del mito. Una pregunta un poco de reflexión. Según creo yo, según mi criterio al leer tu obra o varias de tus obras, evidentemente tú hablas con un criterio moderno, no modernista, moderno, actual. Pero me gustaría recapacitar un poco contigo, como lo hemos repetido, lo has repetido y lo hemos repetido muchas veces, pues a partir del Cantar de Miocid, etc., toda esta literatura, el nivel que podemos encontrar en la no sé cómo llamarlo, intelectualidad, en lo que antes diríamos los catedráticos de universidad, como sería don Ramón Méndez Pidal, hasta don Marcelino Méndez Pelayo, aunque creo que no es mucho de tu escuela, Castelar, el que fue... Claudio Sánchez Albornoz, sí, vamos a ver, no, es que Sánchez no hay ese Albornoz, nivel. que ahora no me salía la palabra. Es que no hay ese nivel. Correctamente, en el sentido de que
aunque pensemos que son de la generación del 98, o sea, son ya ya no sé de qué siglo son, pero su respeto y su estudio sobre la historia y volver pues, a estos mitos, a esta tradición. Yo, Menéndez Pelayo, a las cosas que señalo es la tradición científica, aunque lo comparto pues, con su estudio de no sé cuántos tomos sobre Lope de Vega, que ahora sería, bueno, hasta sería un señor, bueno, raro. Un poco de reflexión en el sentido de que casi desde esa época no hemos tenido hasta ahora, el año ya 2000, 2000X, y no sé quién, aparte de tu trabajo, que nos podamos tirar para atrás con este estudio, con esta reverencia, con este estudio reverenciado de la tradición, de la historia, y al final pues llegas a mito y a todo lo que tú has explicado ahora, desde estos personajes insignes que he mencionado. Yo creo que hay un hueco No, no ha habido, que no es se que no hace. hay, es que no se está haciendo de hace mucho tiempo, no se está haciendo una puesta en valor. Se pueden hacer trabajos académicos de análisis de obras literarias del pasado, del siglo de oro, pero esa mirada reverencial en la cual te das cuenta de que el Cantar de Mio Cid, el Romancero Viejo, el romance del Conde Arnaldos, es tu tradición, es como tu patria cultural, literaria, espiritual. Eso no está pasando. De hecho, yo tengo en mente más adelante hacer una segunda parte de este libro, que sea el poder del mito en España, y hacer directamente el mismo sistema de trabajo, pero aplicado al concepto global de la tradición española. Desde la antigua leyenda de Gárgoris y Ávidis, a las leyendas medievales de raíz histórica como Covadonga, a los propios cantares de gesta, al siglo de oro. Apenas se entiende a día de hoy lo que significaba el teatro de Lope de Vega, el teatro de Calderón. Es que lo hemos hablado aquí cuando hemos grabado ese teatrillo que hacemos con Lope y de Calderón. Oye, que eso era teatro popular. La gente iba al teatro, el pueblo llano, a ver La vida es sueño. Pues creo que no somos conscientes de la riqueza espiritual y cultural que nos puede dar la tradición española a ese nivel. Y a día de hoy, en el ámbito académico, la aproximación que se hace a estos temas nunca tiene ese nivel de reverencia. Puede haber un análisis histórico, morfológico, sintáctico, contextual, pero esa mirada de reverencia, de decir, ostras, esto hay que incorporarlo. A Lope de Vega, el alcalde de Zalamea, La vida es sueño, la Numancia de Cervantes, el burlador de Sevilla. Eso hay que incorporarlo a lo que sería el marco mental del español de nuestro tiempo. Muchísimo más importante que estar peleándonos con la Segunda República y la Guerra Civil y que si Italia, sería reencontrarnos con Lope de Vega, Calderón, el lamento del padre de Melibea en la Celestina, ¿no? Cuando Melibea se muere, se suicida, etc. Entonces, o la literatura medieval, el romancero, claro, los españoles no saben lo que es el romancero. O sea, la gente no sabe, antes se lo sabían de memoria, sabes que los romanceros se sabían en los pueblos, todo el mundo se sabía un romance de memoria, porque era como tradición recitarlos, cantarlos, ya nadie sabe ningún romance, ni de Don Rodrigo, ni de Florinda la Cava, ni del Conde Arnaldos. Se olvidan los romances, y en los romances había toda una cosmovisión del mundo, de la vida y de la muerte, además vinculada al pueblo llano, porque el romance, hay que decirlo, que es una cosa del pueblo llano, no de ninguna élite intelectual. Entonces, yo espero poder escribir una segunda parte, una suerte del poder del mito en España, donde desde la leyenda más antigua que tenemos, que sepamos de nuestros antepasados, la leyenda de Gárgoris y Ávidis, que recordarla la popularizó Fernando Sánchez Dragó a finales de los 70, con su famoso libro Gárgoris y Ávidis, una historia mágica de España. Desde la historia, la leyenda tartésica de Gárgoris y Ávidis, bueno, pues hasta la literatura del siglo de oro, bueno, hasta el XIX, hay que llevarlo casi hasta el Don Juan de Zorrilla. Como hemos hablado otras veces, el Quijote, el Don Juan y la Celestina son tres figuras literarias que están universalizadas, pero son de raíz española, el Don Juan, el Quijote y la Celestina. Entonces, bueno, pues hacemos el poder del mito en España.
Y hacerlo desde esa vista, de punto de vista reverencial, decir, oye, que esto es algo que debe hacer parte del ADN cultural y antropológico de los españoles y que no hacer esto es autodestruirnos. O sea, que no puede ser que siga siendo más referente para nosotros el Netflix que la vida es sueño. Joder. Que la vida todo es sueño y los sueños sueños son. Y además con una frase diabólica, y es no, es que esto lo ha dicho la televisión. Bueno, eso yo creo que ya nadie está. Si es que de todos modos, vamos a ver, estamos hablando, yo quiero hacer ese proyecto El Poder del Mito, vamos a grabar muchas cosas aquí sobre literatura española, hemos empezado con eso del teatro y haremos más cosas y comentaremos el Don Juan y comentaremos a Lope y La vida es sueño y demás, pero yo creo que también es para los que siguen el canal, que obviamente quien sigue este canal pues es mínimamente disidente, este es un canal minoritario, abiertamente rebelde y disidente, digámoslo claro, esta es una sociedad putrefacta. Vivimos en un tiempo putrefacto. Una sociedad putrefacta llena, entre comillas, voy a decirlo así, de personas basura. Comida basura, cultura basura, amor basura, amistad basura, trabajos basura. Pues digámoslo claro. O sea, nos da asco la putrefacción de nuestro tiempo. Despreciamos la televisión basura, la cultura basura, la música basura. No estamos ahí. Estamos en guerra contra eso. Hay que decirlo claramente. Es ahí donde a eso dedicamos nuestra vida. Los que estamos en este canal, ¿tú qué te dedicas? No, de trabajar, mi mujer, no. Eso hace parte, mira, ¿a qué me dedico? A decir que este mundo es basura. Y como decía Vitali, el poeta, ¿verdad? Convertir el asco en acero y salir al mundo a buscar a tus iguales. Pues el poder del mito un poco a día de hoy es eso, convertir el asco en acero y salir al mundo a buscar a tus iguales. Tengo que decir dos cosas. La primera, te quería hasta interrumpir en el momento del apartado de la licantropía. Larga vida a la licantropía, larga vida a la orden del Lupus Dei, de los hombres lobo que aúllan a la luna. Esto ya era mi charadura, antes de que se me No, pase. pero correcto. Lupus Dei, los lobos de Dios. Los lobos de Dios. Mirad, es que, ¿sabéis? Yo tengo mi amigo aquí en Toledo, Sergio, que ha hecho una tesis doctoral sobre la licantropía. Está pendiente a ver si conseguimos que la publique. Y es que no te sorprende la cantidad de tradiciones que hay en la Edad Media sobre cómo el hombre lobo no es tanto peligroso como enemigo del demonio. La interpretación del hombre lobo como terrible y malvado se da en muchas tradiciones populares. El siglo XIX la exagera. El siglo XIX saca las historias de vampiros, las historias de... Es maravilloso el romanticismo, ¿verdad? Vampiros, hombres lobo, etc. Pero hay, cuando indagas un poco, por un lado descubres la licantropía vinculada a la magia guerrera de la Edad del Hierro, donde dices, que hay oscuridad en el mundo, que hay cosas que me dan miedo. Tranquilo, ya nada me va a dar miedo. Esa oscuridad me va a obedecer a mí y la voy a someter a la verdad. Ese es el primer dato de la Edad del Hierro. Pero es que luego encuentras a los Vedantani, esos, lo estoy diciendo mal, o Vedanti, ¿no?, de Italia. Es una tradición de licantropía en Italia donde los hombres lobo se enfrentan al demonio, bajan al infierno y le doblegan. Entonces, esa idea... En Armenia también existe eso, ¿eh? En Armenia... Es esa tradición, ¿verdad? Del hombre lobo como enemigo de Satán. Sí, o sea, es como una especie de buenas personas pecadoras, o sea, creyentes pecadores que mueren y vuelven como hombres lobo para enfrentarse al demonio. Claro. Esa idea es muy valiosa simbólicamente para los tiempos que corren. Porque va a ser difícil ser un santo en el Kali Yuga. Pero sí vas a poder ser un hombre lobo al servicio contra el demonio. Es decir, el hombre lobo pone contra la pared al demonio. Yo esto siempre lo cuento, esto es un poco ya freak, ¿vale? Esto voy a decir ahora es un poco freak. Es la famosa película de La noche de Valpurgis, ¿os acordáis? De Paul Nachi, que siempre la reivindico, me hace mucha gracia esa película. Donde frente a la reina de los vampiros que quiere traer al anticristo, ¿os acordáis? Darbula, reina de los vampiros, quiere traer al anticristo, le dicen a Valdemar Daniski, al hombre lobo, que está el tío atormentado, soy un hombre lobo, me quiero curar, ¿qué puedo hacer? Le dicen, no te cures. Tenemos que utilizar al licántropo para derrotar a Darbula. Solo el hombre lobo puede derrotar a Darbula y evitar la llegada del anticristo. Bien, pues esa idea, que en esa película pues es ya completamente de cómic, a mí es que las pelis de fantaterror español me dan de mucha gracia, me gustan mucho, más allá de eso, está apelando a esa tradición que has dicho de Armenia, de Italia mencionado yo, también la había en Rumanía,
la vía en la actual Ucrania, la idea del licántropo como alguien capaz de derrotar vampiros y derrotar demonios. El pecador, que sin embargo hay una bondad dentro de él que dice, el pecado me vence, pero hay algo en mí que como lo saque, derrota al padre de todos los pecados. O sea, le saco, le hago un exorcismo hecho al demonio, como si fuera un exorcista, pero por licántropo. Bien, pues este es un simbolismo medieval, tardomedieval. Bueno, que mi amigo Sergio de Toledo es el que realmente más lo ha trabajado. Yo estoy deseando, de hecho grabé un vídeo con él, me lo oyó el Lobo sobre el tema y a ver si consigo que publique la tesis. Pues lo tiene muy trabajado y le dice, ojo, hay un licántropo que no es el del relato decimonónico ni el lobisome gallego que ataca en el bosque y te come, sino que es una especie de maldito que dice, ah, sí, que el mundo está maldito, pues espérate, porque hay una manera de que esto mismo que podría atormentarme, más lo convierto en algo que pone contra la pared al mismísimo diablo. Si recordáis, si alguno la ha visto, la peli de Van Helsing, ¿no? Cuando se hizo la peli, no, Van Helsing, no me he equivocado, Solomon Kane. Cuando se hizo la peli de Solomon Kane, hay un momento que él se va con los puritanos a Nueva Inglaterra, no quiere matar, ¿no? Y de golpe hay un momento que le matan a la familia que la ha cogido y él mira al cielo, mira a Dios y dice, ¿esto quieres que sea? ¿Esto es lo que quieres de mí? Se carga a todos los hijos de puta, ¿no? Y es como si fuera una especie de Lobezno. Ahí está un poco la gracia de Lobezno. El Vengador Oscuro, el Vengador Oscuro, claro, que de las tradiciones es un arquetipo. Lobezno, Batman, Rorschach son los buenos malos o malos buenos. Lo hablamos en su momento en aquella tertulia, es verdad, que a lo mejor quien escucha esto va a decir, vaya frikis, pero es verdad que en aquella tertulia que hicimos en Barcelona hace ya unos años, salió el tema del simbolismo de Batman. Batman, el Caballero Oscuro. Batman en realidad es un vengador. O sea, no le mueve exactamente la bondad, pero al mismo tiempo, bueno, es un tema interesante. Él es el Caballero Oscuro, pero es una oscuridad que va a poner contra la pared al mal, que es el Joker, ¿verdad? Claro, y sobre todo el hecho de que no mata porque cree, igual que Daredevil no mata porque es católico y sigue los mandamientos, Batman no mata por algo muy parecido pero diferente. Cree en la redención, es decir, cree que hay bondad en todas las personas hasta que al final decide cargarse al Joker, ¿no? En una de los 1000 mundos que tiene Batman, pero él siempre cree en la bondad de las personas, por eso no mata, porque cree que hay un resquicio de bien en ellos que es salvable. Y para que no nos desviemos del tema, antes hablabas sobre el tema de que, pues, que al final Lope de Vega era teatro popular, ¿no? Y fijaros una cosa, ¿no? Siempre cualquier chaval te menospreciará a su abuela. Mi abuela es una garrula y una inculta porque vivía en el pueblo. Tu abuela, con cualquier mierda de planta, hacía ungüentos. Ya no hablemos de todo a lo que sobrevivían, ¿no? Pero yo tengo, hay dos ejemplos que creo que son importantes. La primera, a día de hoy, nadie es casi ni capaz de entender la misa en castellano. Pues la garrula de tu bisabuela, que no sabía ni leer ni escribir, la entendía en latín y lo tenía clarísimo. Pero ahí es donde tú venías el tema de la cultura popular, y eso se ve con la música. ¿Qué es la música actual? Ya lo vemos, ¿no? Lo conocemos todos. Sí. Pero ya no hablemos la música de élites, es decir, no te hablo de Wagner, ¿vale? Pero cualquier gañán de pueblo, y ahí tenéis, por ejemplo, un ejemplo, recordáis la peli de Titanic, ¿no? La peli de Titanic hay una orquesta cojonuda tocando arriba, pero los pobres irlandeses en la planta baja te tocan un violín y un acordeón. Dile cualquier gilipollas de ahora el autotune que toque el violín o el acordeón. Es como es también que, por ejemplo, ahora la mierda de basuras, la música basura que tenemos a día de hoy, si tú la comparas con la música tradicional de la cultura española, ¿no? La música tradicional gallega, asturiana, castellana, ¿verdad? Es que te quedas así y dices, joder, el pueblo llano antes hacía unas músicas para sus fiestas con la dulzaina o con la gaita, que es infinitamente más rica, divertida y valiosa que la basura que a día de hoy tenemos, no me jodas. Pero porque la música y la cultura es reflejo del pueblo de ese momento. Entonces, por eso incluso algo ya decadente, como en los años 80, la música del pueblo podría ser Metallica, Iron Maiden o los Guns N' Roses, que es infinitamente más currado, la música callejera de la calle. Sí. Pero ahora ponemos un ejemplo, vámonos a la música culta, entre comillas, culta. Tú compara la música, pues compara eso, compara Wagner, compara a Bach, a Beethoven, a Mozart, lo que te dé la puta gana de antes, lo que te dé la gana, da igual. ¿Qué podría ser a día de hoy la música más culta? ¿Il Divo? ¿Sabéis lo que quiero decir? Ya no hablemos de David Bisbal,
con una orquesta sinfónica en el Royal Albert Hall, que me lo paso por el forro de los huevos. No, Il Divo. Eso podría ser la música más culta. Me cago y me meo. Pero a ver, si estamos hablando que el compositor más molón de a día de hoy es Hans Zimmer, que a ver, que las bandas sonoras están bien, pero están bien porque estamos en el mundo de hoy. Hace 200 años a Hans Zimmer le han dado una pata en el culo y luego han puesto a componer la música de los carruseles. Bueno, pero todo esto lleva donde lo que he dicho antes, que la sociedad está putrefacta. Está putrefacta, en el libro lo digo varias veces, en el libro El poder del mito lo digo en la introducción y en la conclusión. Yo lo digo, oye, si es que esta sociedad está enferma, mira, hay un momento que creo que es al final, en las últimas digo, la modernidad se ha configurado en sí misma como una realidad subversiva y problemática, en la que la cuestión no es tanto lo que nos da, los logros materiales de la modernidad son incuestionables, como lo que nos quita, en el sentido de que la modernidad nos escamotea el argumento mismo de la existencia. O sea, es decir que no nos llamemos a engaño. El mundo en el que vivimos, por ejemplo, lo hemos aquí hablado muchas veces, el tema de la salud mental. ¿Cómo es posible que el 50% en las estadísticas que se están haciendo en los colegios, con los test de psicología que hacen en los colegios, el 50% de los jóvenes de 16, 17 años ya den problemas mentales? Entre las chicas mucho más, con neurosis, ansiedad, problemas de autoestima, de imagen, no sé qué. Es una sociedad enferma, que es lo contrario a la comarca de los hobbits, ¿verdad? Yo cuando hablo de hay que salvar a los hobbits, el hobbit tiene mucha cordura, ¿verdad? Aunque no hayáis leído la novela, que no haya visto las películas, el hobbit está cuerdo, no hace tonterías, es como muy mundano y campechano y está muy en la vida, ¿no? Entonces, es que... Pero bueno, venga, más cosas que queráis del libro, del poder del mito, lo que vayamos hablando. Yo te quiero dar un tirón de orejas. Venga. Pues no sé si lo haces. Tenías que haberlo dicho con sin paños calientes. Lo dices como muy recargado y no queda bien clara la idea. Es sobre la Ariadna, el mito de Ariadna. Realmente es un rito iniciático. O sea, Ariadna, cuando la deja abandonada a Teseo, se muere algo de ella. Algo de ella se muere. Sí. Pero resucita porque la vida misma se enamora de ella. Sí, es que es muy bonito, es así, es así. Cuando ella se queda dormida y se despierta y ve que el otro la ha abandonado, ella lo que hace es derrumbarse. Y se tira llorando, muerta en el suelo, hasta el atardecer, cuando el sol se está poniendo. Y es solo cuando el sol se está poniendo que se levanta. Entonces, con dignidad llora y dice, se acabó. Yo puedo llorar porque hay dolor, pero yo ya no sufro. Me afirmo en mí misma a pesar de esto. Efectivamente tiene esa dimensión iniciática de muerte y resurrección. Hay un yo contingente que debe quedar atrás y hay un yo esencial que se debe manifestar. La vestidura que nos pusimos en algún momento entre nuestra adolescencia y primera juventud, al final te tienes que deshacer de ella para emerger el yo verdadero que llevas dentro y que hasta ese momento no habías podido poner sobre el tapete. Y solo cuando haces eso, la vida misma se enamora de ti. Que es Dionisio, que es el vino de la vida, ¿verdad? Entonces Dionisio se enamora de Ariadna y se casa con ella. Entonces abandona a Teseo, o sea, Teseo pierde a Teseo, pero quien gana como pareja es el mismísimo Dionisio, que baja del cielo y la sube al Olimpo. Para mí el mito de Ariadna es maravilloso, lo explico en el libro porque parecía una historia, un cuento de hadas muy típico, ¿no? El príncipe del reino atormentado por un tirano, donde los jóvenes son entregados al laberinto del Minotauro, que es el hijo monstruoso del tirano, pero entonces el príncipe del reino sometido se va allí, enamora a la hija del tirano y la hija del tirano le ayuda a matar al monstruo, al Minotauro, y se escapan los dos. Y vuelven a casa y fueron felices y comieron perdices. Pues se puede hacer el relato, pero los griegos cambian y dicen no va a volver a casa y van a decir comieron perdices y fueron felices. Van a parar en una isla a coger provisiones y como ella está cansada le va a decir, ay Teseo, voy a echarme aquí una siesta mientras coge las provisiones. Y Teseo le dice, duerme tranquila. Y cuando se despierta de la siesta ve a lo lejos que Teseo se ha marchado con el barco y la ha dejado ahí tirada. ¿Quién no a veces ha quedado tirado por la vida? No ya porque te abandone una mujer que amabas o un hombre que amabas, no solo en el desamor, que también. O sea, la experiencia de la vida, yo lo digo mucho, es el desengaño. Si no asumes la experiencia del desengaño, no vas a poder vivir. Eso sale en la Celestina. No menciono el poder del mito de la Celestina, pero lo hemos hablado en otras ocasiones, ¿no? Creo que al hablar de hispanofilia o hablar del siglo de oro español. No, en la Celestina, ¿no? Como el lamento del padre, el desengaño, decir, hostia, mi hija ha muerto, se ha suicidado por un mal de amores, ¿qué mierda es esta? La experiencia del desengaño radical
Es fundamental. Y de la experiencia del desengaño es la experiencia iniciática, donde Ariadna se sobrepone y dice luz y afirmación. La luz que tengo dentro no depende de Teseo. Y mi vida me sirve, me afirmo en ella con todo. Porque el argumento de la vida no es Teseo, es despertar esa cosa que soy, que llevo dentro de mí. Y el momento en que despierto esa cosa que soy, que llevo dentro de mí, la vida misma, Dionisio mismo, se enamora de ti. Claro, estas enseñanzas de sabiduría que estaban en la tradición griega, que han hecho parte de la tradición europea durante siglos, a día de hoy no están. Cuando lo decimos, que de verdad es normal que haya suicidios, que haya una cantidad de suicidios increíble, no ya entre jóvenes, incluso entre niños. No existía antes el suicidio de niños, ahora se suicidan hasta los niños. Digo, ¿pero qué mierda es esa? Cuando yo era niño eso no se concebía. No se habla suficiente de la lesión espiritual que suponen los tiempos que corren. Con la plaga de la lesión del alma, de la salud mental. Se podría decir que la sociedad de nuestros abuelos y bisabuelos pues tenía muchas dificultades, pero la salud mental era una cosa que fallaba en individuos que tenían un problema, por decirlo así, químico del cerebro, lo que es problema psiquiátrico propiamente dicho. Pero ese vivir en una especie de malestar que es funcional, porque te permite trabajar, te permite sacar adelante a lo mejor hasta una familia, te permite hasta casarte, pero tienes un malestar interior que nunca se corrige. Ese malestar interior que nunca se corrige, bueno, pues está en las antípodas del poder del mito. Ahora lo que dice la sociedad actual es que dice que antes no es que no existiesen problemas mentales, sino que es que que estaban ocultos. Es como ahora que ahora te da un cambio climático y te mueres. Pero bueno, dejemos ese tema. Otro tema también muy importante, que también lo tratamos hace poco en las casas de curación cuando hablábamos, y es que lo comentas tú cuando hablas de la Edad Media, cuando están escribiendo los romanceros, cuando los juglares hacen sus historias, ya ellos trasladan la tradición, pero se han olvidado del significado auténtico, ya te digo, la sociedad actual. Ya entonces, que eso habían pasado 7 u 8 siglos y habían perdido el significado entero. Y también me recuerda a otro libro antiguo, que es Las Mil y una Noches, que se tuvo la suerte de hacerse en el siglo 7 u 8, creo que se hizo, que claro, que al coger las antiguas historias del mundo persa, aún no se han perdido, y cuando hablan de los djinns, que los djinns para los árabes son demonios, claro, les choca que en alguna historia salen djinns buenos. Entonces, Vamos, son espíritus paganos, son el paganismo de los persas. Es la antigua tradición pagana indoeuropea persa que te llega con el molde islámico. Claro, lo de las Mil y una Noches pues sería para otro debate. Las Mil y una Noches es un ciclo de cuentos maravilloso, donde por un lado está, de hecho, yo pienso, fijaos, las cosas que pasan. Las Mil y una Noches se ha leído más en Europa que en el mundo islámico. Las Mil y una Noches se sigue leyendo, interesando más en Europa que en el mundo islámico. Porque el trasfondo de las Mil y una Noches no es tanto la religión islámica como el mundo indoeuropeo persa, que a su vez tiene resonancia con otra cosa preciosa que son los cuentos de la India. Los cuentos de la India, que son cuentos antiquísimos, de la civilización de los Vedas. Hay resonancias entre los cuentos de las Mil y una Noches y los cuentos indios, porque están hablando de ese mismo mundo indoeuropeo, indoario, ¿verdad? De los persas, de los Vedas, de cuando llegan a la India en el año 2000 antes de Cristo y demás. Entonces, en los cuentos de hadas, el libro tiene un capítulo sobre los cuentos de hadas, en los cuentos de hadas te llega una sensibilidad poética, una mirada, una manera de estar en la vida que es antiquísima, donde la naturaleza estaba viva y te hablaba, donde nunca se entendía el mundo como un mecano. Esto es importante. En los cuentos de hadas el universo natural no es un mecanismo físico-químico, no es un engranaje cartesiano, sino que tiene alma. Las montañas tienen alma, los ríos tienen alma, el bosque tiene alma. Todo es emanación de Dios o de los dioses. En el vuelo de los pájaros, en el árbol, en el simbolismo del árbol que tiene raíces. Cuanto más hunde sus raíces en el suelo, más crecen las ramas hacia el sol, que a su vez le da la vida para que hunda esas raíces en el suelo. Entonces, hay una especie de mirada poético-simbólica hacia la realidad que el cuento de hadas recoge. Y además, el cuento de hadas, fijaos que estamos acostumbrados a los cuentos de los hermanos Grimm, que sabéis que los cuentos de los hermanos Grimm estaban retocados. Los hermanos Grimm los recopilan, pero luego los retocan para que sean más vendibles. Pero cuando vas a cuentos recopilados sin retocar, el cuento de hadas siempre tiene una cosa tenebrosa y a veces terrible. De niños que si se equivocan se los comen las brujas.
de jóvenes que si no hacen las cosas bien se pierden en el bosque y nunca más vuelven. A veces en los cuentos de hadas, que por Dios, a día de hoy, gracias, muchos están recopilados en España. Yo creo que Siruela ha publicado compilaciones de cuentos irlandeses, españoles, gallegos. Por ejemplo, la recopilación creo que es de Siruela que tengo yo de cuentos irlandeses. Ahí están sin retocar y vaya, no son exactamente de niños. O se contaban para los niños, pero a día de hoy a la gente no le gustaría que contaran eso al niño. Porque hay un elemento terrorífico siempre, donde o el protagonista se sobrepone a esa dimensión terrorífica de la vida, o el protagonista ¡bum!, se le comen las brujas. Entonces, los cuentos de hadas, bueno, hacen parte fundamental por decirlo así, del combustible tradicional, espiritual que podemos tener contra el mundo moderno. Claro, es que los cuentos de hadas son, o sea, el cuento de hadas o el mito es la educación de nuestros antepasados. Ahora al niño tú le das una tablet o un móvil para que juegue a los jueguecitos estúpidos o vea una serie de Peppa Pig, y a nuestros niños en el pasado les contaban los cuentos y los mitos. Y son tenebrosos porque la vida también es trágica, la vida no es solo alegría y color. Frente al tema de la licantropía que tocas que en el libro, bueno, en los dos libros que hemos leído, que se me hace muy interesante, te quería preguntar una única cuestión. ¿Cuál sería, desde lo que se conoce, digamos, el mito más antiguo donde se toca el tema este de la licantropía? Pues mira, yo te diría que más que el mito, la primera figura en la historia del arte humano es la licantropía. Y lo explico. Es el hombre león de Ulm. Ulm es un lugar en Alemania donde ha aparecido una pieza paleolítica, quizás del año 30.000 o 40.000 antes de Cristo, cuando llega el Cromañón, el Homo sapiens en teoría a Europa. Entonces, la puedes buscar en internet, es impresionante. Y entonces está tallada, si no me equivoco, en hueso de mamut y demás. Y es un hombre, un aspecto relativamente musculado, en los brazos tiene unas marcas. Se cree que son cicatrices rituales, ¿no? La idea que se piensa es que esas marcas que tienen los brazos son cicatrices rituales de haber superado unas determinadas pruebas iniciáticas, pero tiene cabeza de león. Se ha convertido en león. Claro, no es un lobo, es el león. ¿Por qué? Porque cuando llega el Cromañón a Europa está el león de las cavernas, que era el doble de grande que el león de la sabana a día de hoy. Que yo me imagino los cromañones debían ser tíos con dos cojones, ¿no? El león de las cavernas, el mamut, el oso de las cavernas. Entonces, el hombre león de Ulm posiblemente sea la representación escultórica más antigua de la humanidad y una de las representaciones artísticas más antiguas de la historia de la humanidad. Y está recogiendo una licantropía. Es decir, un ritual mediante el cual alguien ha adquirido el poder y la fuerza del león. Recordemos, lo trabajé en mi tesis, lo señalo en este libro El poder del mito, que la licantropía en un principio no es una maldición, sino que es fruto de una prueba a la que te sometes para que el león, el oso, el lobo, las bestias terribles de la noche, de las garras y de los colmillos, no es que te atemoricen, es que tú mismo incorporas en tu vida las garras y los colmillos. Y esa misma bestia feroz que te podría destruir, resulta que es la que llevas dentro de ti y te obedece. Porque tú la convocas. Haces una práctica mediante el cual, ¡pum!, despiertas en ti ese poder. Entonces, en la pátera del Perotito, el famoso vaso de licantropía ibérico que hablo yo de él en mi tesis, recordar que se ven las serpientes y de la serpiente la cabeza del lobo y debajo la cabeza humana, y a izquierda y derecha como unas manos ya con forma de zarpas que se están encapuchando ese lobo. Es una pieza posiblemente pues del siglo IV, V antes de Cristo. Pero es que en el 40.000 antes de Cristo, en la época paleolítica, tienes al hombre león de Ulm. Entonces, para mí esa sería la referencia más antigua que podemos encontrar. Que luego encontrarás, bueno, pues el mito de Licaón en la antigua Grecia, las sagas vikingas del Berserk, el hombre lobo que sale en el Satiricón, creo recordar, las leyendas que hay en Grecia sobre los hombres lobo en el Mar Negro, en la antigua Ucrania, los cimmerios que tenían licantropía. Puedes encontrar muchas referencias de ese tipo. Pero yo creo que la más antigua es el hombre león de Ulm, que no puedes evitar pensar que es el paleolítico,
y es el cazador del Paleolítico convirtiéndose ya en un león. No es poca cosa. Venga, 2 comentarios. Al señor Ernesto, comentarle que el 18/7, una de las cosas importantes era que había algo por qué dar la vida. Este es un punto para recordar siempre. Con respecto a los cuentos de Grimm, hay un tema curioso, lo habéis comentado. Primero eran los relatos, ¿os acordáis? Las fábulas, pero bueno, eran los relatos de la realidad que decían, si tocas el fuego te quemarás, no seas tonto. Luego que en los hermanos Grimm hay un tema curioso de estudiar, no recuerdo cuál de los dos, pero uno era católico y el otro era calvinista. Vaya. Y supongo que el calvinista ganó y fue el que le dijo, oye, aquí lo que hay que hacer es facturar y hacer dinero y vamos a hacer los cuentos como los tienen que ser. Los dulcifican. Porque si contamos esto de que si tocas el fuego te quemas, con esto no vendemos nada. Que aún así es una maravilla. Yo reivindico a los hermanos Grimm. Pero ya se sabe a día de hoy que son cuentos dulcificados. Que cuando se recopilaban cuentos de verdad, había un elemento terrorífico que los hermanos Grimm que siempre sacaban o dulcificaban. Ahí está. Y acordémonos de las fábulas. Y hay un tema que quisiera mencionar, porque lo has comentado, lo hemos comentado entre varios, y es el tema iniciático. Yo creo que este término, esta definición, está muy bien para un momento histórico, para muchos momentos históricos. Pero ya en el siglo XXI, yo creo que el concepto correcto es despertar. O sea, el ser humano ha de tomar conciencia de la realidad y ha de recuperar la voluntad para enfrentarse a esta realidad y salir adelante. Y ha de tener también esta voluntad de conocer la tradición y entrar en esta tradición. Por eso yo particularmente al siglo XXI, ya ha entrado, porque llevamos 22 años, este término iniciático creo que ya pertenece a un pasado y que el término de hoy es despertar. Pues mira, te voy a dar toda la razón. De hecho, yo en el libro, en la conclusión final, hablo de la iniciación y de lo iniciático, en el poder del mito, y ahora pienso que me hubiera gustado escribirlo de otra manera. Uso esa terminología, sabéis que es una terminología que viene de la tradición sapiencial, que efectivamente hace referencia a una época que ya no existe. Se entendía que lo iniciático era el inicio a través del cual se producía la muerte y putrefacción, ¿no?, de ese yo inferior, de ese ego, para el despertar de la luz interior. Bueno, era un simbolismo muy antiguo. Y yo uso esa terminología. Y a todo lo pasado yo pienso que tenía que haberlo escrito de otra manera. Tenía que haber dicho autoconocimiento, despertar de la conciencia, como queramos llamarlo. Hay que encontrar otra manera, otra terminología, porque la terminología iniciática incluso ha sido adulterada por el ocultismo. Recordar que no es lo mismo la tradición sapiencial que el ocultismo. Entonces puede generar confusión. Luego, cuando tú hablas de iniciación o de iniciático, si la persona es completamente ajena a estos temas, no sabe qué le estás diciendo. ¿Pues iniciación a qué? Claro, no. Entiende que iniciar es empezar algo. Cuando estamos hablando de empezar una cosa mucho más... Claro, efectivamente, lo que está señalando ahí, por ejemplo, sobre la masonería, el uso que hace la masonería de estas terminologías, ¿no? Entonces, quizás hay que buscar otra palabra. Tienes toda la razón. Yo lo pienso y digo, en esa conclusión del libro tendría que haber usado la palabra iniciación o iniciático de otra manera o buscar otra palabra. O si la uso con una nota a pie de página, claro. Es un término casi técnico, porque es una palabra casi técnica. La tradición sapiencial de la Sophia Perennis antropológicamente se estudia la ciencia de las religiones en muchas distintas tradiciones, etcétera, y la estamos usando en este sentido. Pero es verdad que deberíamos buscar una manera de usarla en nuestra época y que hablara de lo que estamos hablando, porque en realidad es el proceso mediante el cual tomas conciencia de que realmente el yo fenomenológico, el ego, te va a sabotear. Que estás en un proceso de conquista de ti mismo, de superación de ti mismo y dominio y conquista de ti. Es decir, la idea de superarse y conquistarse. Superarse y conquistarse. Yo creo que esas son ideas claves, en cualquier camino de nobleza, santidad, despertar, grandeza de alma, donde el propio Gonzalo, por decirlo así, deja de ser algo que me posee y empieza a ser algo que poseo yo. Gonzalo que tiene, pues,
todo lo que es la carga de su vida, la infancia, la juventud, lo que le gusta, lo que no le gusta, traumas, filias, fobias. En el lugar de empezar a estar poseído por todas las experiencias, al fin y al cabo, miserables de una pequeña vida humana, empiezas a algo que yo poseo y utilizo y se convierte en vehículo de mi espíritu, que ya no es exactamente Gonzalo sin más, en el sentido puramente egoico, puramente fenomenológico. Por eso siempre tiene que haber en toda práctica iniciática una muerte del yo, ¿verdad? Dice, tienes que morir para renacer. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Bueno, que tienes que morir a un determinado estatus mental o de conciencia de ti para renacer a otro estatus mental o conciencia de ti mucho más profundo y mucho más esclarecido, mucho más acorde a la verdad de tu ser, a la verdad de lo que eres. Entonces, sí, hay que buscar otra terminología. Reconozco que esas terminologías que se han usado mucho, ten en cuenta, primero eran como muy discretas, ¿no? La tradición sapiencial. Luego, a través del ocultismo decimonónico salieron. Luego, ya en el siglo XX se pusieron de moda, las ha usado todo el mundo. Entonces, a día de hoy, bueno, pues es verdad que pues, resultan a veces un poco equívocas. Bueno, es que aquí le doy la razón al jubilado, porque es que además, incluso pensándolo así, me recuerda al vídeo ese que nos pasaron hace poco en el grupo del Satya Yuga. Sí, Claro, la tú canción, sí. le pones ese vídeo a cualquier persona y no entendería nada de, lo que de la canción. Sí, exacto. Sí. Que una canción ya podíamos comentarla un día, vaya cosa. Yo lo vi y dije, joder, Satya Yuga. La verdad es que, bueno, me gustó entre lo que cabe y dije, vaya. Pero es verdad que hay que encontrar otra manera de decir algunas cosas, porque los términos técnicos de esas doctrinas sirven, no se van a dejar de usar, pero para un libro como este, pues a lo mejor podía haber usado otra palabra. El apartado final cuando digo, no, es que lo iniciático es el derecho que no te van a poder quitar nunca, porque es un derecho de autoconocimiento. Y no solo es un derecho, sino que es el deber primero, es el argumento de tu vida. Y eso no te lo pueden soslayar. O sea, no es algo que pueda ser plebeyizado. Entonces, tendría que haber buscado otra manera de decirlo. Lo reconozco, lo pienso ahora y digo, lo diría de otra manera, o lo escribiría de otra manera. El tema este quizá algo haces tú más, porque tú has tenido más contacto con ellos que yo. Yo tengo poco contacto con el tema este del dodinismo y del celtismo, pero yo, al menos las personas que conozco que están metidas en el tema, o las personas con las que he coincidido, sinceramente, me parece que se meten eso, que se quedan con el continente y no con el contenido, que son muy frikis. ¿Tú que has conocido más de esto, has visto Yo algún he sitio? tratado con wicanos, con neopaganos celtas, con neopaganos odinistas, con Asatru, con el Centro Odinista de España, como se llame aquel. Entonces, personas maravillosas, yo no voy a decir nada, es decir, muy bien intencionadas, casi siempre o siempre muy bien intencionadas. Pero es verdad que da la impresión de que se quedan más con el continente que con el contenido. Da la impresión de que pueden acabar haciendo sin darse cuenta una cierta pantomima, un disfraz, donde el envoltorio de la valquiria, de Odín, del celta, del druida. Pero claro, el contenido, que es lo más importante, se puede diluir en ese disfraz o en esa, no sé, teatralización, no sé cómo llamarla. Y luego el hecho de que el contenido, esto también hay que decirlo, es que se perdió. Es decir, la liturgia del mundo céltico no la tenemos. Tenemos algunos mitos, algunas tradiciones. La liturgia de Odín tampoco la tenemos. Pues yo subrayo, yo soy un defensor de los mitos y leyendas paganos europeos. Es que los que me conocen sabes que me encantan. O sea, yo entiendo que en el odinismo, en la figura de Odín, hay mucho que aprender. En el mundo férico, en los cuentos de hadas de raíz celta, hay mucho que aprender. En el ciclo del Grial, las leyendas del rey Arturo, el mago Merlín, hay mucho que aprender. Pero yo creo que no puedes ahora mismo actualizar eso. O sea, no puede volver. Es como si, no sé cómo explicarlo. Está destruido. Se ha roto el hilo de transmisión. El hilo de transmisión, la correa de transmisión. Sí, algo así. Exacto. O sea, el tema es que las liturgias que a esa gente, liturgias o ritos, le conectaban en ese momento con sus no los tenemos, es que no tenemos. No los tienes. Es decir, cuando dicen, no, es que tal, no sé qué, en las series y estas mierdas se lo inventan, se ha perdido. Es como si se perdiera la religión católica y de golpe unos tíos leyendo la Biblia dijeran, mira, pues hay que hacer esto. No, leyendo la Biblia, leyendo un fragmento de la Biblia. Sí, no, o leyendo lo que alguien apuntó sobre la Biblia. A ti te han llegado algunos fragmentos de la tradición escandinava y algunas pocas cosas del mundo celta. Y de ahí tú notas, en esos restos,
la profundidad espiritual de ese mundo y te inspira y coges ideas. Pero si te llegaran solo unos trozos del testamento de la iglesia y unos restos de una iglesia derrumbada, ¿cómo haces la sucesión apostólica de eso si se destruye, ¿no? Claro, ese es el tema. Por eso yo en las religiones, digamos, religiones o creencias precristianas de Europa, hay un montón de enseñanzas verdaderas. Y inspírate, coge fuerza, coge power, ¿no? Y hostia, cómo mola y tal. Pero creerte eso, eres un mongolo. O sea, es que eres un mongolo. Porque es que no tienes una correa de transmisión. La cadena se rompió, por decirlo así, se rompió. O sea, ¿qué vas a coger? ¿El pino de enfrente de tu casa y decir que es el árbol de la vida? Tú eres subnormal. Pero es un poquito como el tema de los romanos. Los romanos, que había mucha más y está más explicado, como no había... Tampoco lo tienes, pero tampoco lo tienes en realidad. Claro, no lo tienes. ¿Y por qué? Porque los romanos, cada familia lo hacía de una manera y tenía un rito propio que le habían enseñado su padre, y a su padre su padre. Y a lo mejor su dios casero era el tatarabuelo que vino de Roma hasta Bretaña, ¿sabes? Y ese dios casero era ese. Un poco lo que tú cuentas un poco del el guerrero equino de los castros. Pues simplemente fuera el padre fundador y ya está. Lo que pasa es que se iba divinizando pues todo este tema. Pues que si alguien ahora quisiera... Pero lo más divertido es que a nadie se le ocurre reivindicar a los griegos, a los romanos, que están más cerca en el tiempo, como una religión y creérselo, pero en cambio algo totalmente perdido como, no, es que yo sigo al dios Luke, o en el tema del odinismo, es una chuminada, es una cosa que está perdida. Otra cosa es que te inspire, que te dé fuerza, que te mole, que te guste la estética, es que te compro todas las teorías, menos que te creas que es... Te puedes hacer una nueva religión odinista. Sí, yo pienso un poco así, yo pienso que te tiene que inspirar, pero tú no puedes decir, oye, mira, te invito a la iglesia celta que tenemos. Yo me quedo así y digo, hostias, pero ¿y de dónde sale la liturgia? ¿Y el rito? Y bueno, o sea, no sé, es como que, bueno, pues te lo has inventado. Sí. No, es que me lo ha enseñado un wicano de Escocia, ¿vale? Otro gilipollas que se lo inventó antes que tú, pero da igual. O sea... Pues yo creo que es más honesto conocer esas leyendas gallegas, asturianas, osorianas, ese cantar de la volva, la visión de la volva, el famoso himno vikingo, etcétera, leer en la Germania de Tácito, y que todo eso te resuene y te inspire. Pero hay que asumir que eso ya ha quedado roto. La correa de transmisión se rompió. Entonces, bueno, es un tema que yo en el libro señalo. En el libro lo señalo. Y bueno, pues muchísimas gracias por poder hablar del poder del mito. Aquí le tenemos, tío. Mirad, a ver qué os parece este fragmento para cerrar este cónclave. Dice, la licantropía genera un tipo humano superior, de valor impasible y fuerza interior inconquistable. Un tipo humano verdaderamente libre, pues ha vencido todos sus miedos y camina por el mundo sin temor ni a la vida ni la muerte, en presencia y posesión de sí mismo y más allá de toda tribulación existencial. Siendo así, pocas cosas cabrá concebir realmente más revolucionarias que volver al guerrero lobo. Siendo así, pocas cosas parecerán más rompedoras que tratar de recorrer el camino iniciático de la licantropía, en pleno Kali Yuga, en el corazón de la edad oscura, para dejar atrás cualquier debilidad del alma y temor del corazón, para convertirnos en hombres y mujeres en los que se atisbe esa cosa profunda, libre, fiera e indómita que tienen los lobos en sus ojos y en su mirada. Esa cosa que la modernidad tanto detesta y tanto quiere doblegar, pues es señal del poder y la fuerza de lo espiritual. Fuerza y honor, tíos.